Muy bien. Buenas tardes. Estamos en el lugar de la memoria. Estamos en el quinto, estamos en el quinto encuentro internacional LUM, organizado por el lugar de la memoria. Y en esta oportunidad estamos en la tercera mesa del evento, que se llama Diálogos 3, Nosotros los Humanos, Ñukanchik Runakuna, Testimonio de los Quechuas del siglo XX, y es una mesa que se compone de 3 expositores que son especialistas en los temas del mundo quechua, la cultura quechua, y que nos van a exponer sus conocimientos y sus posturas acerca de lo que ha sido el desarrollo de este importante aporte de la lengua y la cultura quechua en el Perú. Y estos expositores nos van a comentar específicamente sobre un libro de la doctora Carmen Escalante, que es justamente el título del libro, Ñukanchik Runakuna, Testimonio de los Quechuas del siglo XX. En este contexto voy a presentar a los 3 expositores. Son la doctora Carmen Escalante Gutiérrez. Ella es licenciada en Antropología por la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Cuenta con una maestría y un doctorado en Antropología en la Pontificia Universidad Católica del Perú y un doctorado en Historia en la Universidad de Sevilla. Es docente de la UNSAT y es autora del registro iconográfico de textiles Pisac, La doncella sacrificada, entre otras publicaciones. Nos acompaña también el doctor Jean-Jacques de Coster, que es licenciado en Letras por la Universidad de Lille en Francia, máster en Museología por la Universidad de Leicester, Reino Unido, PhD en Antropología por la Universidad de Cornell en Estados Unidos y doctor en Ciencias Sociales con mención en Antropología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y además es docente en la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. También nos acompaña la doctora Zoila Mendoza. Ella es bachiller y licenciada en Antropología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Recibió su magíster y doctorado en Antropología en la Universidad de Chicago. Es profesora principal del Departamento de Estudios Indígenas de las Américas en la Universidad de California en Davis, y ha publicado libros que son Al son de la danza, Identidad y comparsa en el Cusco, y Crear y sentir lo nuestro, Folclor, Identidad Regional y Nacional del Cusco, siglo XX, Coyurriti, Crónica de una peregrinación cusqueña, en su tercer libro, ¿no? En este caso vamos a iniciar con la doctora Carmen Escalante, que nos va a exponer durante 8 minutos sus ideas acerca de este texto que ha publicado. Adelante, doctora Carmen Escalante. Volumen, el micrófono, doctora. Hay que activar. Muchas gracias por la invitación y muy buenas tardes con todos. Y gracias por haber puesto el título de la mesa con el título de este libro, Ñukanchik Runakuna. Es un libro de Ricardo Valderrama Fernández, antropólogo cusqueño, y que él tuvo la idea de hacer esta recopilación de testimonios de comuneros dedicados a una actividad que se llama abigeato, y él incluso con solo 22 años de edad, que está él de profesor en el colegio Encino del Val de Tambobamba, se entera que hay comunidades en las que realizan esta actividad y decide de poder hacer un trabajo para recoger y saber
la visión desde dentro que tienen estos comuneros acerca de esta actividad. Y esto se puede concretizar el trabajo de campo en 1974. Y de lo que se trata es de recuperar la memoria colectiva de estos comuneros para darla a conocer a todos, ¿no? No solo a los peruanos, sino hasta donde pueda llegar este libro. El objetivo es dar la voz a los que son silenciados y ser la escritura de los que no acceden a la escritura y a la lectura, ¿no? Como sucede en el caso de estos comuneros. Entonces, esto de dar la voz a aquellos que eran y son marginados, que son excluidos de la historia oficial y que sufren la discriminación por pertenecer a una cultura de habla quechua, una cultura que es subalternizada por la cultura oficial y que sufren también del racismo, ¿no? Porque los sectores de la sociedad oficial, sobre todo sectores urbanos, creen que son de la raza superior y discriminan y tratan con racismo a los comuneros quechuas, como en este caso los comuneros de Fuerabamba y de Pumamarca, las dos comunidades en las cuales se recoge este testimonio. Lo peculiar es que son comunidades muy alejadas de mercados y de zonas urbanas y que tienen una continuidad cultural en prácticas de rituales, el tener sus mitos, sus explicaciones del mundo a un estilo muy original quechua, y que dedicados a esta actividad de robar comida para poder sobrevivir, están en riesgo constante, ¿no? Y por ello reflexionan mucho acerca de lo que es la vida, de lo que es la muerte, y también del término que utilizan en castellano, suerte, que es el de poder tener un rebaño de ovinos o equinos o de llamas y alpacas grande, ¿no? Y piensan cómo es el problema de que en un rato pueden tener su rebaño llenando una loma, pero en otro rato todo ese ganado desaparecer, ¿no? Entonces, estas reflexiones acerca del origen también de fenómenos naturales, acerca del odio y del amor, porque viven entre grupos que pueden tener conflicto entre los mismos grupos dentro de una comunidad, ¿no? Que se origina por el robo de algo y la desconfianza con los otros. Y también sus reflexiones sobre la pobreza, sobre la riqueza. Entonces, nosotros los humanos es la visión de comuneros quechuas acerca del mundo y acerca de la condición de humanos, ¿no? Que, qué son y cuál es la visión que ellos tienen acerca de esta problemática. La metodología que se usó es para poder ingresar a una comunidad. Ricardo Valderrama optó por solicitar ser el profesor de la escuela que había en esta comunidad de Fuerabamba, que era una escuela unidocente en la que puede haber solo un profesor, ¿no? Y al ser profesor allí, poder participar con la comunidad y apoyarles también en la redacción de documentos, en averiguar la situación de algunos presos que están, los problemas que ellos tenían. Igualmente, en la comunidad de Pumamarca ocupó el puesto de profesor unidocente. En el mismo sentido era ser útil a la comunidad y a la vez estar haciendo la investigación, utilizando este método, ¿no? Observación, participación y acción, que después también lo hemos utilizado trabajando en ONGs y haciendo
a la vez investigación y a la vez promoción del desarrollo. Pero en esta comunidad el estilo fue ser profesor unidocente en este sitio. No sé si tengo más tiempo. Entonces, en nuestro afán, siendo jóvenes, el no ser rebeldes como éramos, tratar de no occidentalizarnos y de ir a las comunidades del Perú profundo para rescatar y recoger la sabiduría quechua de boca de los mismos Yachainio Gruna, de los Soncoyo Gruna, de los hombres de conocimiento de las comunidades quechuas. Esto implicaba el tener un bastante conocimiento de la cultura andina, y en el caso de Ricardo Valderrama, un dominio total del idioma quechua, y el conocimiento que él tenía de filosofía, teología, teleología quechua, por el trato que él tuvo con su abuela en este pueblo de San Jerónimo, en que su abuela adiestraba a la gente que venía para casarse y también para bautizar sus hijos. Entonces el diálogo en quechua que él escuchaba desde niño era un diálogo filosófico acerca de los problemas éticos y estéticos de la población quechua, ¿no? Y eso le hizo que su dominio del quechua fuera diferente al de otras personas urbanas, con el caso mío de ir al mercado y preguntar una cosa y otra, o saber saludos y cosas así. Creo que para Ricardo Valderrama fue muy importante el haber vivido con su abuela, que era de la Panaca de Tupac Inca Yupanqui, y que era la profesora de rezos y de cantos en quechua a población quechuahablante que venía de comunidades pertenecientes al distrito de San Jerónimo. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Carmen. Seguimos con el doctor Jean-Jacques. Adelante. Bien, buenas tardes con todos. Antes que todo, quiero agradecer la invitación de LUM y a la persona de su director, el doctor Manuel Burga, y también saludar a mis compañeros de mesa, la doctora Zoila Mendoza, y sobre todo saludar a mi colega y amiga Carmen Escalante, a quien no he vuelto a ver desde la muerte trágica de nuestro gran amigo y colega Ricardo Valderrama, su esposo y coautor de toda la vida. Y de hecho, mi reflexión de los últimos días en preparación para este evento que ha girado para mí alrededor de esa temática de la muerte, de la violencia y de la memoria, solo ha hecho más cruel la herida de la pérdida de Ricardo. Mi pésame más profundo, Carmen. Espero poder pronto abrazarte como se debe. El libro, la obra, el trabajo que nos reúne aquí en esta mesa es excepcional de muchas maneras, pero quizás lo más excepcional es la metodología que usan los autores de presentar en crudo, sin análisis, casi sin comentario, la narración de dos individuos basada en su memoria individual. Y allá los autores, en cortos párrafos de presentación del trabajo, hacen un comentario muy significativo sobre la finalidad del trabajo. Dicen acerca del título del libro, usamos el nucanchis inclusivo, nosotros y ustedes, porque la función esencial del discurso quechua es transmitir experiencias que sean válidas para otros. Yo quiero tocar un poco ese tema a partir de
de la temática de esa mesa y la temática más amplia de este encuentro, tal como la concibo en términos de la relación entre violencia, memoria y olvido. La corta cita anterior trae a la mente una frase de Ricoeur, que ha trabajado mucho esos temas y que comenta, cito, la memoria colectiva solo consiste en el conjunto de las huellas dejadas por los acontecimientos que han afectado al curso de la historia de los grupos implicados, que tienen la capacidad de poner en escena esos recuerdos comunes. Fin de cita. Quiero también tocar ese tema a partir de mi experiencia personal y profesional en los Andes. Escuché por primera vez la palabra terruco en marzo de 1987, cuando llegué de noche, después de un largo viaje en camión, a la comunidad de Achasivena, en Paruro, con la intención de quedarme 2 años para realizar un estudio etnográfico sobre la organización social de la comunidad. Al ingresar el camión al centro del pueblo, en la oscuridad, se podía vislumbrar siluetas negras a la periferia de la plaza, y de pronto los campesinos, quienes habían sido mis compañeros de viaje desde el Cusco, salieron brincando del vehículo con unas pocas palabras rápidas de despido, y me quedé solo, parado en la plaza, con mi bolso de viaje y el pánico que me entró de haberme metido en la boca del lobo. En los siguientes minutos, el chofer volvía a prender su motor para el viaje de regreso, y yo tuve un momento de hesitación. Si quedarme en el pueblo, midiendo el esfuerzo que me había costado armar el proyecto, conseguir financiamiento, seleccionar la comunidad donde hacer la investigación. Tuve solo un instante para decidir entre arriesgarme a permanecer en la oscuridad amenazadora de la aldea que acababa de percibir, o bien volver a treparme de vuelta al Borquete Salvador. Me quedé con la promesa que me hice a mí mismo de irme si algún día estuviera confrontado con una situación de violencia para mí inaceptable. Y aquí entramos en el tema de la banalidad del mal, porque en la actualidad Archa sí era una zona roja y controlada por la guerrilla la guerrilla de Sendero Luminoso. Y si bien durante mi estadía no fui yo testigo personal de actos de violencia, esos sí ocurrieron en el pueblo, en sus anexos, con el asesinato en particular de un alcalde, de un funcionario del pueblo. Como bien lo describe Hannah Arendt, en una situación de terror, uno en forma gradual se va aceptando lo inaceptable. Años después, ya radicado en la ciudad de Cusco y dedicado en ocupaciones profesionales y académicas, solía regresar a Archa de manera casi regular para la fiesta patronal. Un año estaba tomando alrededor de una caja de cerveza con mis compadres de esos tiempos oscuros, intercambiando memorias compartidas. Y se me ocurrió decir: oye, compadres, qué momentos terribles hemos pasado juntos. No me esperaba la respuesta. Compadre, me dijeron, en aquellos tiempos siempre hemos pensado que tú eras terruco. Más allá del shock
por el tono casual de esa afirmación, me puse luego a reflexionar sobre el hecho que no hubo en esa expresión ninguna contradicción aparente entre el ser compadres y compartir lazos rituales de parentesco y participar en tareas y fiestas de un lado y ser por otro lado considerado como potencialmente parte de una organización dedicada a la matanza y destrucción de sus vidas de comuneros. Esta reflexión me regresa al tema de No Canchis Runacuna, la publicación de Carmen Escalante y Ricardo Valderrama, y la historia de vida de dos abigeos, donde si bien la muerte es parte de la vida, la violencia también es parte del quehacer cotidiano. Como lo destaca el autor de la introducción, el entonces director de la editorial de CBS, que publicó la edición original, cito: no cabe la menor duda que la violencia es una de las facetas de la cultura andina, porque si hay algo castizo en esas sierras apurimeñas, son estos diestros caballeros y indominables pastores. Respiran el aire libre y soportan las condiciones más duras de vida. Hielos, lluvias, vientos, hambrunas son sus compañeros. La agresividad de los cielos, escurridos de tierra, amarillentos y negros, quemados por el frío, por el aire invisible y helado, orgulloso y yerto, contamina a los hombres y las relaciones sociales. Fin de cita. No puedo sino recordar al protoetnógrafo que yo era en los años 80, que había sido nutrido por aquella generación de antropólogos andinistas, tanto de la escuela de Mura como de la de Swedemann, con una visión casi utopista de lo andino, concepto que estaba de boga entonces, que pintaba una sociedad campesina pan-andina, caracterizada por aspectos culturales representados por conductas solidarias de intercambio, reciprocidad, ayuda mutua y colectividad. La violencia es la otra cara de la medalla, la otra mitad de la civirta del destino de los campesinos andinos, como también acaba de señalarlo la doctora Carmen en su presentación. Gracias. Muchas gracias, doctor de Coster. Entonces pasamos con la doctora Zoila Mendoza. Imaynalla ñaña turaykuna tukuy sonqoymanta runasimipi napaykuykichisy kay Davis llaqtamanta. Un saludo cariñoso en Runasimi, en quechua, desde mi pueblo aquí en Davis, California. Tengo una gran alegría de poder estar aquí con mis amigos y colegas Jean-Jacques y Carmen Escalante, y agradezco en primer lugar al Lugar de la Memoria, al LUM, por darnos esta oportunidad, por crear este espacio. El LUM, que es una institución tan importante en sí misma y sobre todo en estos momentos tan tumultuosos políticos en nuestro país. Así que muchísimas gracias por crearnos este espacio y darnos esta oportunidad. Para mí también es un gusto poder hablar directamente con Carmen y darle mis palabras de compañía y de cariño en esta situación tan difícil, pero que de todas maneras es algo que nos va a permitir, en este caso esta reunión, nos va a permitir prolongar el recuerdo de nuestro querido y fortalecer el recuerdo de nuestro querido Ricardo, ¿no? Tuve la suerte de conocer a Carmen y Ricardo por allá, por principios de los años 80 en la Universidad Católica, cuando ellos eran estudiantes del diploma de antropología. Pero en ese entonces tampoco hicimos gran amistad, pero sin embargo, basado en esa reunión inicial, ese conocimiento inicial, ellos, con toda apertura y cariño, me ofrecieron la oportunidad de ir a trabajar y vivir con ellos en el pueblo de San Jerónimo, el pueblo original de donde nació Ricardo y que ya ha sido mencionado, ¿no? Realmente es ahí cuando éramos ya yactamasis, vecinos del pueblo,
por más o menos un periodo de 3 años aproximadamente, es que realmente les llegué a conocer personalmente y a conocer y admirar el trabajo que ellos habían hecho y seguían haciendo, ¿no? El trabajo de ellos desde un principio ha sido una fuente de inspiración y un reto, un gran reto que todavía lo tomo como tal, ¿no? Un reto que espero que de alguna manera, por ejemplo, en mi último trabajo sobre la peregrinación al Señor de Coyoriti, he querido enfrentar y en parte incorporar en este trabajo que también, como ellos lo hacen de manera mucho más abundante, dar la voz a las historias de los quechohablantes, a sus experiencias, ¿no? Entonces, ese gran reto que ellos me dieron y que nos dan a todos, es algo que siempre les seguiría agradeciendo, ¿no? Y en base a esto, quisiera entrar directamente a 2 puntos generales sobre lo que pienso que nos enseña el trabajo de Ricardo Valderrama y Carmen Escalante, ¿no? Aspectos de esto ya se han mencionado y no se podrían dejar de mencionar. Y lo primero sería que ellos nos enseñan muy claramente que lo que nos debe mover a los investigadores, a las personas que trabajamos en los Andes, en esta región, no debe ser simplemente un interés externo de ir y extraer información con propósitos académicos, de publicaciones académicas, sino que más bien nos debe nos debe mover un deseo, ¿no?, de poder convivir y colaborar con estas poblaciones para que a través de nosotros, a través de los investigadores, sus voces puedan ser escuchadas, ¿no? Como ha mencionado Carmen, nos ha explicado, estas voces nos ayudan a conocer realidades que no se tienen en cuenta cuando los grupos de poder locales, regionales, nacionales, toman grandes decisiones sobre ellas, ¿no? Son las voces de los runacunas, ¿no?, que viven, de los seres humanos que viven en comunidades o ayllus, como parte de una serie de acciones con otros humanos y con todo lo que les rodea, ¿no?, con fuerzas que les rodean, ¿no? Entonces, estos runacunas mantienen, a diferencia de poblaciones que pueden haber migrado, que simplemente viven en pueblos o en ciudades, mantienen una forma de existir en este mundo, de la cual mucha gente no se entera y a partir de la cual podemos aprender muchísimo, ¿no? Es una forma diferente. Y para acercarnos a esta forma de existir, de estar en el mundo, ¿no?, y para entender la importancia de estas relaciones que, como les digo, se pueden perder para aquellos generaciones que ya migran o que simplemente nunca han tenido la experiencia de vivir en comunidad en ayllus, nos hace pensar, ¿no? Este trabajo nos hace pensar por qué, para qué y para quién realizamos nuestro trabajo de investigación, aquellos que intentamos hacerlo, ¿no? ¿Para qué recoger esa información, ¿no? ¿Y para qué hacer estas publicaciones, ¿no? Con mucho agrado vi que este tema, por ejemplo, salió en una mesa anterior en este evento, en la mesa sobre el trabajo de Alberto Flores Galindo, ¿no?, que un par de expositoras lo trajeron, y es un tema muy, muy, muy importante. ¿Para qué y para quién producimos y recogemos este conocimiento, ¿no? Entonces, obviamente, el trabajo de Carmen y Ricardo con su metodología de recopilación de la tradición oral, de la traducción, del trabajo arduo, no solo el trabajo arduo de recojo, sino de traducción, es que ellos saben muy bien, como explicó Carmen, sabía muy bien que el propósito es de dar esa voz, de compartir, de dar a conocer, ¿no?, este conocimiento que la oficialidad y los grupos de poder pues o ignoran o simplemente no saben y no la escuchan, y en parte, ¿por qué? Porque no se compenetran, no le dan importancia a la lengua misma,
¿no? Entonces, esto me llevaría a un segundo punto. Dije que iba a hacer 2 puntos generales, que también se ha señalado ya. Entonces, la segunda gran enseñanza que sacamos de este trabajo, incluyendo No Kanchi Runakuna y otros, es que la compenetración con los runakunas en su propio idioma originario es esencial para la calidad de este trabajo, para entender el quehacer cotidiano, para entender lo que sucede. Y es una cosa que lamentablemente muchos trabajos de los llamados andeanistas o gente que estudia los Andes no lo llega a hacer. Quizás no lo puede hacer. Yo sé porque lo he pasado yo misma, el reto de aprender el quechua, de vivirlo, de compartirlo, es grande. Y más todavía de tratar de transcribirlo y compartirlo, ¿no? Pero es un reto importante, es un reto esencial que todos los que trabajamos en la zona debemos tomar. Y bueno, si trabajamos con los quechohablantes, claro, si trabajamos en zona aymara o en la zona amazónica, obviamente dichos idiomas. Entonces es algo que no puedo dejar de recalcar, aunque ya se haya mencionado, ¿no? Sé que me falta un minuto, entonces quedan muchos temas que probablemente los puedo completar, pero a través de este libro específico de No Kanchi Runakuna, ¿no? Aprendemos muchísimas cosas específicas sobre el mundo del abigeato, se han mencionado los aspectos de violencia y otros, pero también aprendemos y exploramos muchos otros aspectos más amplios que nos explican una serie de continuidades de principios, conocimientos que son más extendidos dentro de la sociedad andina y que ya algunas otras personas han explorado. Entonces, si en la segunda parte puedo dar un poco más de información, me refiero específicamente, por ejemplo, a lo que nos permite este libro explorar el concepto de suerte o suerte, que Enrique Urbano muy bien compara con un principio andino muy importante, que es el principio del Sami, ¿no? Esta esencia, esta animadora, ¿no? Esta esencia que los humanos tenemos y que nos hace, ya sea que tengamos suerte o no, seamos samillos, suertudos o afortunados o no, ¿no? Es un elemento que ellos exploran. Quisiera luego en los siguientes minutos más bien traer las voces de estos personajes y cómo ellos nos explican un poco estos conceptos. Muchas gracias. Gracias, doctora Mendoza. Entonces, vamos a disponer de una segunda ronda de 4 minutos para que completen quizás o agreguen ideas o aportes en la primera parte, que seguramente quedó corto en algunos aspectos. Entonces se puede disponer de 4 minutos con la doctora Carmen Escalante. Empezamos. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Sí, es importante que al recuperar el testimonio, la memoria de 2 individuos, se recupera una memoria colectiva de 2 comunidades de la zona de Cotabambas. Sin embargo, no solamente es respecto a estas comunidades, sino es respecto a los hombres quechuas en general, que no solo están en Perú, sino Ecuador, sur de Colombia, oeste de Argentina y norte de Chile, así como en Bolivia, ¿no? Porque los conceptos acerca, por ejemplo, de la naturaleza, el cómo hay la relación de los seres humanos con los no humanos, pero es una relación de reciprocidad y de armonía, una relación en que entran dentro de roles de parentesco, y la tierra que se siembra, en la cual fuera bambinos y pumamarquinos siembran papa, pues es una madre, ¿no? Y es la Pachamama. Y las montañas que protegen de la helada o cortan los vientos o están cubiertas de nieve o manantiales que dan agua para fertilizar esas tierras, son tratados de Apu o Gran Señor, o también
taita en un lenguaje más coloquial, ¿no? Entonces, esto nos lleva no solamente a que es conocimientos locales, sino de una cultura más amplia y que tiene que ver también con el idioma. En el caso de la violencia, sí que cruza tanto relaciones familiares como las relaciones entre grupos y la relación de los mismos comuneros con otras comunidades y sobre todo con un sistema nacional, ¿no? Ellos sufren de una violencia sistemática por no tener papeles, estar indocumentados en las poblaciones que pueden ser tomados como presos, en que los pueden confundir con otras personas y a veces están en prisión, están condenados y no son la persona, o sea, el nombre, aunque ellos digan su nombre, pero si hay una semejanza al nombre que están buscando, los policías por salir del apuro podían tomar presos a personas que eran inocentes. Y el mismo hecho, ¿no?, de que tienen solo una escuela unidocente atendiendo varios grados de enseñanza, es también una violencia hacia los comuneros, ¿no? Y la falta de oportunidades para que sus niños puedan tener una mejor educación y luego poder acceder a otras ocupaciones que los pueden sacar de la pobreza en la que están. Igualmente, el entender que esta comunidad en la que estuvimos, Fuerabamba, actualmente no tiene los habitantes. O sea, está el espacio físico geográfico, pero la población ha sido trasladada no solo dentro de la provincia de Cotabambas, sino a la provincia vecina de Chumbivilcas, que es ya otro departamento. Entonces ellos actualmente se sienten fuerabambinos, se sienten cotabambinos, se sienten apurimeños, pero viven en terrenos de Yavi, provincia de Chumbivilcas, departamento de Cusco, ¿no? Entonces, el testimonio de nosotros los humanos ha recogido la cosmovisión de comuneros que actualmente sufren una violencia muy terrible, en que han sido sacados de su propio territorio, de su comunidad, han tenido que dejar los altares familiares en donde realizaban rituales de propiciación ganadera, han dejado sus laimes o los terrenos en que temporalmente cada cierto año sembraban las papas y sin embargo ellos siguen vistiendo con sus ropas de fuerabambinos, siguen hablando su quechua y siguen teniendo una identidad, ¿no? Entonces, hablar de la violencia hacia ellos es un tema bastante complejo y grande, y creo que ellos han migrado no solo por la violencia política, sino es uno de los casos en que el interés económico del Estado peruano combina con, no son transnacionales, con capital extranjero, ha sacado de su terreno, ha obligado a la migración a toda una comunidad entera que es la de Fuerabamba, ¿no? Muchas gracias, doctora Carmen Escalante. Entonces continuamos nosotros 4 minutos para el doctor Jan Yaquitas Coster. Adelante. Hace un par de años estuve dictando uno de mis cursos regulares de etnohistoria en la carrera de antropología en la San Antonio de Cusco y mencioné casualmente en clase el uso de las técnicas de la etnohistoria, no solo para el pasado lejano, sino también para el pasado reciente, como es, por ejemplo, la década de los 80. En el aula, por entonces presencial, donde todavía nos encontremos, no hubo reacción. Volví a decir, la década de los 80 no les sugiere nada. La única respuesta que tuve fue la
la hiperinflación de Alan García. Y lo que me llegó a la mente fue inmediatamente cómo es posible que toda una generación haya desconocido una historia tan importante que haya marcado literalmente en su carne a la generación anterior. Propuse inmediatamente una tarea de producir cada alumno un párrafo sobre un recuerdo de la violencia de los 80, que debían lograr a través de una entrevista a una abuela, un tío, un vecino. El resultado fue la semana siguiente unas 30 presentaciones, narraciones casi parecidas que hablaban del ingreso a una comunidad de grupos armados o bien guerrillas o bien militares, en un caso incluso de albigeos que se hacían pasar por senderistas, y los actos de violencia que se cometían y el sentido de temor, de horror resultante por parte del testigo. Más allá de la información etnográfica valiosa de esos tantos párrafos que me entregaron los estudiantes, lo fascinante fue la reacción gradual en la presentación en aula del conjunto de estudiantes que descubrían poco a poco en las voces de sus compañeros la multiplicación de aquellas narrativas que iban a dibujar un mapeo de la violencia en la zona. Con las comunidades de Yanaoca, de Canas, Vilcabamba, Choquetira, Echarate, en la Convención Pibil, en Limatambo, Paucartambo, en Cusco. Paucartambo, Cusco, la ciudad, incluso Axcha, Sihuina, donde yo había pasado esos años de violencia, Surimana, Kunturkanqui, en Canas, Tugazuca, Tinta, Abacay, Huancayo, Cotabamba en Apurímac, Coporaque en Espinacurahuasi, etc. Y a través de este mapeo virtual, los testimonios individuales se volvieron memoria colectiva para parafrasear a Ricoeur, por estar puestos en escenario de recuerdos comunes. Tengo unas reflexiones sobre memoria y olvido que quizás podré abordar en el segmento de preguntas y respuestas. Muchas gracias, doctor Jean-Jacques. Entonces continuamos con la doctora Zoila Mendoza. 4 minutos. Muchas gracias. Quisiera retomar la idea con la que terminé mi anterior presentación y comentar que uno de los aspectos, de los muchos aspectos interesantes que vemos en este libro, No Kachi Runakuna, es, por ejemplo, la forma tan interesante en que los discursos católicos evangelizadores se combinan con principios e ideas que son quizás de épocas prehispánicas todavía, ¿no? La forma interesante en que los hablantes lo combinan. Y dicho eso, quiero traer aquí un par de testimonios de Victoriano, que es quizás que se ocupa más de los elementos ontológicos y de cosmovisión, que Lizuku, que se ocupa más de los amoríos y otros asuntos. Victoriano dice, y refiriéndose a lo que me refería este principio de la suerte o suerte, o que se puede equiparar a esta idea del Sami también, esta esencia animadora, ¿no? Entonces dice Victoriano, así estos ladrones, refiriéndose a los ladrones sin suerte, así estos ladrones desde su padre han sido malagüeros, sin suerte para robar, porque si te roba un ladrón con suerte, tu ganado se procrea más. Pero de la mano de un ladrón sin suerte, tu ganado desaparece, se anula. Porque la suerte del ladrón es la sentencia del Hanajpacha Dios Shuri, Cristo. De esto dicen, Hanajpacha Dios trabajó mucho día y noche, mañana, tarde y noche para fabricar al hombre.
a los animales y a las plantas. Amasó arcilla y una vez terminado de modelar, soplando, les daba ánimo. Así apenas que despertaban, los sometía a pruebas para darles la sentencia de su suerte, ¿no? Entonces, esta combinación muy interesante, ¿no?, de discursos bíblicos, evangelizadores, y cómo eso se compenetra con principios existentes que también se van transformando, ¿no? Y van tomando esa idea de suerte, ¿no? Otro testimonio, si tengo tiempo corto, también de Victoriano, que nos revela estos aspectos que mencionaba, y también tenía yo preparado para hablar de eso, pero se me fue el tiempo, que menciona Carmen, que es esta relación de reciprocidad que los habitantes andinos establecen con todo lo que les rodea, con todo lo que les da vida, con todo lo que los sostiene, ¿no? En este caso son esos lugares de producción de papa, y la papa mama, es muy importante, ¿no? Entonces, dice Victoriano, ahí era pisoteada, hablando de un momento en que hubo mucha abundancia de papa y ya la gente no pudo recoger más, ¿no? Entonces, y hablando también de la idea de los tiempos, dice Victoriano, ahí era pisoteada por toda clase de animales. Entonces la papamama, penando, lloró. Me han abandonado, dijo, y llorando se fue a Santo Roma. Santo Roma, dice, es el pueblo de la papamama. De ahí no se quiso regresar. Iban comisiones tras comisiones, año tras año, y no querían volver. Yendo una comisión de 10 curacas de 10 pueblos, rogando le hicieron volver. Le dieron su alcanzo con incienso, semilla de coca, maíz, feto de vicuña, cebo del pecho de la llama. Así la papamama, al volver, tardó en llegar 10 años, 10 meses, 10 semanas y 10 días, ¿no? Entonces, podríamos hacer todo un curso, analizar todos estos elementos que están aquí conjuncionados de incorporación de discursos católicos y incorporados y transformados por los principios quechua, ¿no? Esta idea de la importancia, ¿no? Para que regrese la papamama hay que darle su alcance, ¿no? Hay que establecer esta reciprocidad que los humanos tienen que establecer con todo lo que les rodea, y sobre todo con los poderes, con las fuerzas superiores que los rodean, ¿no? Entonces, no sé cómo estoy de tiempo, pero también una cosa muy interesante que se ve ahí es la alusión a los Santiagos, los 3 Santiagos, ¿no? El Santiago que se relaciona al rayo, al trueno, y como el Santiago, ¿no?, el de la izquierda, puede ser el más vengativo. Y toda esta relación que son 3, no son el Santiago que nos han contado los católicos, sino son los 3 Santiagos, ¿no? Y con sus diferentes aspectos, y cómo eso puede ayudar o puede perjudicar muchísimo al abigeo, si es que ese abigeo no establece una relación de reciprocidad con y no responde a las expectativas de este Santiago, ¿no? Entonces, así, muchos otros aspectos que se revelan a lo largo de estos discursos, y habla de la complejidad de la compenetración y la transformación de diferentes principios. Entonces, no son principios estáticos, sino son principios que van renovándose y cambiándose con los diferentes discursos evangelizadores y colonizadores. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Zoila. Entonces, vamos a entrar a una tercera ronda. Básicamente, no hay muchas preguntas, la verdad, pero sí quizás de repente en estos 15 últimos minutos abordar algunos aspectos que han sido transversales y que han además tocado las exposiciones de cada uno de ustedes. En principio, la idea del olvido, ¿no? ¿Hasta qué punto la sociedad peruana, esto lo planteo para que quizás los 3 lo puedan tocar, los 3 expositores lo puedan tocar en algún momento, ¿hasta qué punto la sociedad peruana, que digamos sería la sociedad mestiza, que en muchos casos somos descendientes de las poblaciones quechuas, durante el periodo de violencia olvidamos estos vínculos, estas raíces con, digamos, nuestros padres, nuestros antepasados, nuestros ancestros, sobre todo teniendo en cuenta de que muchas de las cosas que se vivieron entre los años 1980 al 2000, que es el periodo de violencia, no se contaban mucho en las ciudades o en las casas donde vivíamos, ¿no? O sea,
¿por qué hubo este olvido? ¿Cuál sería la interpretación que quizás han tenido ustedes que han hecho trabajo de campo y han recogido muchos de esos testimonios de parte de estos conciudadanos nuestros? Sobre todo teniendo en cuenta de que el idioma era quizás un aspecto muy crucial para la comunicación de las experiencias que vivieron nuestros compatriotas en el mundo andino, quechua hablante, ¿no? Por no hablar también de otros idiomas. Y bueno, para la doctora Carmen Escalante sí hay una pregunta, básicamente tiene que ver con la idea de cómo son percibidos lo que diríamos serían las personas no quechuas dentro del mundo quechua, según ya dentro, digamos, del trabajo que nos ha presentado, cómo serían percibidos, ¿no?, los no quechuas dentro del mundo quechua. Y para el doctor Jean-Jacques Decoster, quizás, ¿de qué manera el mundo académico en la universidad o en el mundo intelectual de habla española y en las ciudades ha podido rescatar muchas de las experiencias, de los testimonios quechuas y los ha convertido, diríamos, en un aporte importante para nuestra sociedad y nuestros conocimientos sobre lo que es el Perú y en particular el mundo quechua, sobre todo en este periodo de violencia? No han habido muchos avances, digamos, en su trabajo de experiencia académica, lo que ha conocido en la Universidad San Antonio de Abad. Bueno, en el caso de la doctora Zoila, preferiría en todo caso que pudiera redondear y terminar sus ideas. También igual el doctor Jean-Jacques, que tenía algunas ideas ahí pendientes. Entonces tendríamos ahí 5 minutos para que cada uno pueda exponer. Quizás podríamos empezar por la doctora Zoila, que tenía unas ideas, digamos, para concluir, y continuaríamos de ahí con el doctor Jean-Jacques y terminaríamos con la doctora Carmen. Entonces, adelante. Sí, no, más bien redondeando, bueno, tocando lo que tu pregunta o el tema que traes, Mario, y también la pregunta sobre el olvido, ¿no? En realidad, con mucha alegría, estoy constatando toda una revitalización del quechua, un intento de revitalización del quechua por la juventud, justamente de los hijos de aquellos que por la violencia fueron forzados de dejar sus tierras y que crecieron sobre todo en Lima, algunos de ellos regresando, otros hay todo un gran empuje cultural, social, de regresar al quechua y volver a conocer lo que nuestros padres saben y quizás no nos enseñaron por este momento de la violencia, ese momento de silencio que había que tener para salvar la vida, ¿no? Entonces, realmente esta generación a la que te refieres, Mario, que digamos, quizás no aprendió muy explícitamente sobre estos principios, sobre estos conocimientos, estaba latente, es algo que los padres no olvidaron, pero que ahora las nuevas generaciones, tenemos los músicos en quechua, o sea, Renata Flores, a Liberato Cani, el rapero, tenemos movimientos, bueno, tenemos ahora el noticiero en quechua, tenemos grandes movimientos culturales que están empujando de todos lados el regreso al quechua, y el regreso al quechua significa el regreso a estos conocimientos que nos vienen del quechua, ¿no? Entonces, quizás yo soy muy idealista y muy positiva en ese sentido, pero se está dando muchísimo, y eso se está constatando por reuniones que se realizan para hablar del tema, ¿no? Hay gran abundancia. Entonces, eso es una cosa que quisiera resaltar, y quiero dar tiempo a los otros dos ponentes. Gracias, doctor. Adelante, doctor. Bien, sí, yo quiero un poco seguir tus preguntas, Mario, pero haciendo recuerdo a las sesiones de la mañana, donde se habló de formas de hacer historia,
Y entonces mi preocupación en este último punto no es tanto, digamos, la relación entre una cultura dominante y una cultura dominada, aunque eso es una preocupación de siempre, sino en una historia dominante y una historia dominada, ¿no? Y lo que vemos a partir de pocos trabajos como este de Carmen y Ricardo, es que en realidad no nos estamos dejando engañar o estamos convencer que existe una historia del pueblo, una historia de la república, una historia de la colonia, una historia de los Andes, que existe una historia única, y esta es la historia que muchos de los colegas han peleado e intentado de reconstruir a partir de evidencias a veces contradictorias de testimonios antiguos y de muchas maneras la base de la historia que nosotros trabajamos o tratamos de entender o de explicar parte de muchas historias. Yo creo que en realidad la historia andina son historias andinas. Lo que intenté también tocar cuando hablé de la historia colectiva puesto en escenario a través de historias individuales o que se vuelven colectivas al momento de juntarse y de unirse. A mí me gusta pensar en esta historia temprana tan complicado por los testimonios contradictorios de las crónicas tempranas, como la base de la historia andina como basada en una memoria humana trenzada en forma de cadena, de huasca, para utilizar una imagen andina, una memoria ahistórica transgeneracional que se modifica, se amplía, se altera y se transforma por motivos circunstanciales, políticos. Todo eso ha sido trabajado por los expertos de las crónicas. El discurso narrativo del pasado precolonial está basado en esta memoria humana larga, heterogénea, lo que desde generaciones ha complicado las tareas de los estudiosos. Pero yo pienso que esta historia paralela, llama la historia de los vencidos o de los pueblos sin historia, existe todavía. Y eso está comprobado justamente en esos pocos trabajos que se han hecho, y hay que reconocer en eso la unicidad, si quieren, del trabajo de Valderrama y Escalante, no solamente en este libro que estamos considerando, sino también en la autobiografía de Condori Mamani, que va a ser objeto de otra sesión, o la docela sacrificada. Ha sido un esfuerzo continuo por parte de esos colegas de insistir en recoger la historia de los pueblos andinos a través de la historia oral. No son únicos, pero hay muy pocos ejemplos similares. Pienso en Joan Rapaport con los Nazas de Tierra Adentro en Colombia, o el trabajo de Flicka Barclay en Bagua. Eso es lo importante, es la historia que está siendo ocultada y olvidada
si se podría usar la palabra olvido en forma activa, porque es realmente la supresión de esta historia que está siendo dominada por una historia oficial. Otra vez, no es un caso solo en los Andes, eso es la realidad a todos niveles, ¿no? Que la historia de la Segunda Guerra Mundial, la historia de la guerra de Vietnam, o incluso, si quieren, historias del inicio de la República Francesa, son historias oficiales, es la historia escrita por los vencedores, como yo lo vi escrito en las paredes, en los muros de la ciudad de Sevilla, a la víspera de una celebración que se iba a dar sobre los 500 años del encuentro de los mundos, como se llamaba entonces. La perspectiva, voy a terminar con eso, la perspectiva de los historiadores y de los científicos sociales ha cambiado mucho desde entonces, y ahora hay más esfuerzo que se está dando hacia una historia alternativa, pero esta historia existe. El problema es hacer el esfuerzo para recogerlo, y otra vez hay que reconocer entonces el trabajo de Escalante y Valderrama en este asunto. Con eso me quedo. Muchas gracias, doctor Jean-Jacques. La doctora Carmen, tiene la palabra. Gracias por la pregunta. Y las personas no quechuas en una sociedad quechua son vistas con desconfianza, siempre al inicio una desconfianza de que posiblemente van a averiguar algo para ponerles algún impuesto, algún tributo, o establecer alguna empresa o quitarles tierras, o en todo caso engañarlos de algún modo. Y lo van conociendo poco a poco a las personas no quechuas para ver si pueden ser unos posibles aliados, ¿no? Generalmente los comuneros quechuas buscan que el profesor de su escuela sea un aliado, y también si se presenta algún guardia civil, un comerciante, otra persona, tratan de buscar aliados, y por eso hacen compadrazgo ritual, ¿no? Lo nombran compadre. Muchos antropólogos han estado en ese rol de ser compadres de familias campesinas, y cuando una pareja hace un compadrazgo con una persona de fuera, un mestizo de fuera, toda la familia, no solo la nuclear, sino la extensa y aún el ayllu, lo llaman compadre, ¿no? O sea, uno bautiza a un niño, los hermanos mayores de ese niño le llaman a uno comadre, al varón compadre, y los padres también, hermanos de los padres también, y tratan de tener así una alianza, ¿no? Haciendo un parentesco ritual. Para el caso de la violencia política o guerra interna que se dio entre los 80 y hasta el 2000, justamente mi tesis de doctorado es sobre la violencia en Huancavelica, y cojo el periodo 1980 a 2000. Y también está trabajado con testimonios, ¿no? Testimonios recogidos en la comunidad campesina de Pachaclia, y el periodo de trabajo de campo para recoger los testimonios fue hecho entre enero y abril de 1998. Pero teníamos la base de haber trabajado en un proyecto de investigación sobre diversificación de la economía campesina, dirigida por el inglés Norman Long, sociólogo, y que era en esos años profesor en la universidad en Holanda, en la Universidad Agraria de Wageningen. Y hicimos 4 años completos de trabajo de campo en comunidades de Huancavelica, el 81 y más de un año en Pachaclia,
una comunidad a más de 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar, en su mayoría pastores de llamas y alpacas, y en Andabamba todo el año 83, completamente un año para seguir el ciclo agrícola de productores de maíz. Es una comunidad a orillas, no orillas, a una altura de unos 500 a 800 metros, al lado del río Mantaro, cerca del puente de Huilloc. Y otro año completo en 2 comunidades de productores de papas que es en frontera con Huancayo, con Junín, Ñahuín y la otra Muyaca, ¿no? Productores de papa. Fue un estudio sobre economía campesina y volvimos a aplicar encuestas para ver qué había pasado con este periodo de la violencia y cómo estaban las familias que habíamos visitado en estos rangos de pobres, medios y familias que podían sobrevivir mejor o tenían alimento todo el año. Y nos encontramos con que había habido, les había afectado tanto el grupo Sendero Luminoso como el ejército, ¿no? Estaban dentro del fuego cruzado, y entonces recogimos los testimonios de ellos. Ellos confiaban en nosotros porque nos conocían de antes, ¿no? Como estudiantes, y entrábamos dentro de ser quechuas, hijos de quechuas, como ellos también deseaban que sus hijos fuesen profesionales, accediesen a la universidad. Entonces, nos conocíamos ya por 2 décadas con ellos, de tal modo que sus testimonios son muy auténticos y muy lacerantes. Ok, doctora, muchas gracias por su exposición. Bueno, agradecer a los participantes por haber intervenido en esta mesa, la mesa 3, que trataba precisamente sobre el libro Nosotros los Humanos, Ñucanchip Runacuna, Testimonio de los Quechuas del siglo XX, un libro publicado hace tiempo por el antropólogo extinto don Ricardo Valderrama, y al cual lo recordamos mucho. Y cerramos esta mesa 3 agradeciendo a los ponentes y al público asistente, y les invitamos para que en 15 minutos se puedan conectar también con la mesa 4, que trata también sobre un texto testimonial autobiográfico que es de Gregorio Condori Mamani, Autobiografía. Entonces los esperamos en 15 minutos. Muchas gracias y nos estamos viendo. Gracias a los participantes. Oh, gracias.